Dios les bendiga. En esta hora vamos a tener nuestro devocional, el cual se titula ¿Qué nos separará? ¿En algún momento de la vida has dudado del amor de parte de Dios hacia ti por las circunstancias adversas, por las circunstancias difíciles o dolorosas que estás pasando? De hecho, estas circunstancias incómodas y difíciles de la vida son las que para mucha gente son precisamente el impedimento para acercarse y confiar en Dios, puesto que valoran a Dios de acuerdo a sus circunstancias, de acuerdo a lo que están pasando aquí en la tierra, y no a las promesas que Dios nos ha hecho. La gran mayoría de la gente basa su fe en Dios de acuerdo a lo que viven. Si les va mal, normalmente sus pensamientos es que Dios no está con ellos, o que los ha abandonado, o que simplemente no existe Dios o no los escucha. Pero si les va bien, entonces sí hay Dios, sí me ama Dios, sí me escucha Dios. Tristemente basamos nuestra fe y confianza en Dios de acuerdo a nuestras circunstancias, sin tener en cuenta de que somos pasajeros en este mundo, de que no somos de este mundo. El Señor lo dijo muy claro y en repetidas ocasiones. Cuando dice, por ejemplo, ahí en Juan capítulo 15, versos 18 y 19, Cristo lo dijo muy bien y claramente. Si el mundo os aborrece, dice, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Por eso llegan las circunstancias adversas, las situaciones difíciles, los momentos complicados, porque no somos de este mundo. Por eso mismo el Señor nos prometió un hogar celestial. Y Él dijo en Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, dice, yo os lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Es promesa del Señor. Esa es nuestra confianza, esa es nuestra esperanza, ese es nuestro motivo para vivir esta vida tomados de su mano. Por eso el apóstol Pablo nos recuerda dónde debe de estar nuestro corazón, dónde debe de estar nuestra vista, dónde debe de estar nuestra esperanza. Y él dice, en los cielos, allá donde el Señor está haciendo nuestra morada para la eternidad. Por eso decía en Filipenses 3:20, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Pero quisiera preguntarte, ¿cuáles han sido tus peores dificultades, tus peores problemas, adversidades, en donde por algún momento pensaste en tirar la toalla y alejarte de Dios? Piénsalo y sigamos, puesto que aun cuando la vida no fue tan fácil, por ejemplo, para el apóstol Pablo, para el apóstol de reyes y gentiles, ya que pasó por grandes situaciones difíciles y adversas. De hecho, él mismo da testimonio ahí en 2 Corintios 11, 23 en adelante, y él decía, en las dificultades que he pasado, dice, en trabajos más abundantes, en azotes sin número, en cárcel más, en peligros de muerte muchas veces, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de mi nación, peligros de los gentiles, peligros de la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo, fatiga y muchos desvelos, hambre, sed, en muchos ayunos, frío y desnudez. Qué hermosa lista, ¿verdad? Y ya que hemos leído los sufrimientos del apóstol Pablo, ahora sí retomemos un poquito la pregunta que dejamos en el aire. ¿Cuánto ha sido la peor circunstancia que te ha orillado
alejarte de Dios. ¿Se parece en alguna de las que sufrió el apóstol Pablo? Pero aún así, el testimonio que tenemos del apóstol Pablo no es para quejarse. Él no se está quejando, no se está diciendo o lamentando por sus circunstancias, por sus situaciones, por lo que haya pasado, o para hablar de lo triste que pudiera haber sido su situación, sino que él está pensando en agradar a su Señor aún en las adversidades. Fíjese bien lo que tenemos aquí en nuestra lectura en Romanos 8, el verso 18. Dice el apóstol Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones, las que ya hablábamos del tiempo presente, dice, no son comparadas, no son comparables con la gloria venidera, dice, que en nosotros ha de manifestarse. Y aún más, dice, el pensamiento del apóstol Pablo no está en las dificultades que pudiera haber estado pasando o que le sucedieron. No está pensando en lo que ha tenido que dejar. No está pensando en lo que le ha faltado o en lo que no ha podido tener. Su pensamiento está en la promesa de su Señor. Voy pues a preparar lugar. Por eso mismo el apóstol nos ayuda con 5 pensamientos para que podamos estar seguros, no solo del amor de Dios para con nosotros, sino también de su preocupación y de sus cuidados en todo momento. Primer pensamiento: con Dios a tu lado, ¿cómo puedes perder? El verso 31 decía el apóstol Pablo: ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es que si Dios está de tu parte, ¿quién podría hacerte frente? ¿Quién podría retar al Creador del cielo y de la tierra? Pero como la mayoría de las veces, nuestra confianza no está en Dios. No estamos acostumbrados a dejar todo en sus manos. Por eso el apóstol nos invita a recapacitar. ¿Quién podría hacernos frente si Dios está con nosotros? ¿Quién? Segundo pensamiento: Si Dios dio a su único hijo por ti, la pregunta es, ¿va a dejar de darte cualquier otra cosa que necesites? El verso 32 dice: el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pensemos, por favor. ¿Te imaginas qué tan importante eres para Dios que hasta dio a su propio hijo para que tú pudieras tener el rescate que necesitaba tu alma, de tal modo que pudiera ser justificado, para que pudiera ser perdonado? ¿No crees que vale la pena que pongas un poco más de consideración en la siguiente ocasión en que tengas dudas de que si realmente Dios te ama? Tercer pensamiento: ¿quién se atrevería a enjuiciarte? El verso 33 dice: ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién sería lo bastante justo como para poder emitir juicio contra ti? No hay nadie, absolutamente nadie, que pueda hacerlo más que el Señor. Pero para esto el Señor ya nos ha declarado justos a través de su sangre preciosa vertida en la cruz, y la cual hemos aceptado en el momento de bajar a las aguas del bautismo. Número 4. Si Dios es el juez y Jesús el abogado defensor, ¿cómo puede tener éxito una acusación? Dice el verso 34: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, dice, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Nuestro Señor Jesús es tu abogado defensor, puesto que para eso murió.
para ser nuestro intercesor entre Dios y nosotros. Por eso dijo el apóstol Juan, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 2, verso 1, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno, dice, hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No hay cosa alguna que pueda dañarte cuando estamos o somos defendidos por nuestro gran Señor, Salvador y Mediador, nuestro Señor Jesucristo para con Dios. Y número 5. Y por último, la gran pregunta. ¿Cómo puede alguien crear división entre el amor de Cristo y tú? Tristemente, muchas de las veces, por una insignificancia de la vida, le damos la espalda al Señor, dejando por los suelos tan alto precio que se pagó por nuestro rescate, dejándolo en la basura porque el mundo me convenció de que mi Dios no me ama. Ciertas circunstancias, incluida la muerte, pueden separarte de un amigo, pueden separarte de un familiar. Pero como dice en el verso 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién nos separará del amor del Señor? Y precisamente el apóstol Pablo nos muestra que esto no significa que la vida sea fácil. Puede haber problemas, tiempos difíciles, odios, hambres, desamparo, amenazas de intimidación, traición, pero ni siquiera los peores pecados enumerados en las Escrituras podrían separarnos cuando estamos bien tomados de su mano. Y todo esto porque el Señor nos ama. Así es que, siendo testigos de tan grande y divino amor de parte de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo, precisamente esto demanda nuestra alma, nuestra vida, nuestro todo. ¿Qué nos separará? Eso lo decides tú. Dios te bendiga.